En la provincia de Heredia nace un río que no solo da vida a los ecosistemas que lo rodean, sino también a las culturas que lo han habitado durante siglos. A lo largo del tiempo, este río ha sido mucho más que un cuerpo de agua. Fue una vida ancestral, una fuente de sustento y un escenario de lucha. Y sobre todo, un tejido vivo de memorias, tradiciones e identidad. En este documental exploraremos cómo el río Sarapiquí representa un verdadero patrimonio cultural inmaterial al haber sido testigo y motor de prácticas, saberes y costumbres que aún viven en el cantón que lleva su nombre. Mucho antes de la llegada de los colonizadores, el río Sarapiquí era parte fundamental de la vida del pueblo Botos. Estos guardianes de la tierra vivían en armonía con su entorno, cazaban, pescaban y cultivaban junto al río, al que consideraban una identidad sagrada. La cosmovisión indígena les enseñaba que el agua tenía alma, que había que respetarla, agradecerla y cuidarla. Esta forma de entender la vida se transmite hasta hoy, como parte del patrimonio cultural que fluye junto al río. En las noches, cuando la neblina cubre las riberas del río Sarapiquí, aún se cuentan historias. La Tule Vieja, el Indio del Agua, los Usek El, que dominan las aguas. Estas leyendas no son simples cuentos, son memoria oral, advertencias, sabiduría popular que reflejan la relación espiritual con el río, donde el agua es vida, fuerza y respeto. En 1856, el río fue escenario del combate del Sardinal. Las tropas costarricenses impidieron el avance de los filibusteros. Hoy, cada 10 de abril, la comunidad celebra el Día de la Sarapiquinidad, con actos cívicos, ferias, charlas, desfiles. Se honra la historia y se fortalece la identidad. El río dejó de ser solo escenario para convertirse en un símbolo que une, educa y enorgullece. En el siglo XIX, el Sarapiquí fue la primera ruta de Costa Rica hacia Europa. Desde San José se recorrían senderos hacia el río. De ahí, en bongo o chata, se viajaba río abajo hasta el Caribe. Los boteros conocían cada corriente, cada curva, cada piedra. Sus saberes transmitidos de generación en generación son parte del patrimonio inmaterial de Sarapiquí. Un gusto, bueno, saludarles y bueno, quiero darles una explicacióncita lo que yo recibí. Ese río fue un río muy importante, fue una fuente, una carretera mojada, hablemosle, para transportar, bueno, el uso mío fue bote o lancha para transportarme de un lugar al otro, Boca Sarapiquí, todo eso, Ceiba, todo eso. Fue un río muy importante, una carretera mojada, donde se transportaba granos, cerdos, ganado, gente. Todo era en ese entonces fue una carretera donde todo el mundo, usted no conseguía las casas lejos del río, eran orilladas hacia el río, porque todo el mundo, en lugar de abordar un carro, era el bote o la lancha, una panga. Esa era la fuente de todo el mundo. Era muy lindo hasta cierto punto, porque era peligrosillo, pero usted sabe que era el medio de transporte, ¿verdad? Este testimonio refleja una forma de vida que usaba el río no solo como recurso, sino como camino y maestro. Esa experiencia viva transmitida en la voz de quienes lo vivieron es parte del patrimonio cultural y material de Sarapiquí. La pesca artesanal sobrevive aún en manos de las familias. El río también alimenta los campos y los fogones. El arroz, el maíz, la yuca y el cacao crecen gracias a él. De esa tierra fértil nacen sabores únicos, el picadillo de papaya, las cajetas de coco, los gigantes patacones. La cocina sarapiqueña es una forma de contar la historia y de compartir la cultura. El río sigue siendo fuente de inspiración y cultura. En el Ecofest, en las fiestas patronales, en los grupos folclóricos, las comunidades cantan, bailan y crean. El colectivo ancestral Siempre Verde transforma fibras naturales del entorno en piezas únicas. Todo esto demuestra que el patrimonio no es solo cosa del pasado, es presente y es creación constante. El río Sarapiquí no es solo agua que corre, es historia viva, identidad ribereña, cultura que se transmite a través de sus usos, leyendas, saberes, celebraciones, oficios. El río representa un patrimonio cultural inmaterial, profundo y dinámico,
Preservarlo es preservar la voz de quienes lo han vivido y la esperanza de quienes vendrán.